lo que era su sistema agroalimentario, desde lo que es la organización del espacio rural, lo que es el consumo y en particular lo que es el modelo de producción, ¿sí? El modelo de producción tiene que ver con el gran salto que pega Argentina en el año 1996 con la incorporación de lo que se llama la siembra directa, que son digamos, el combo, si se quiere, de producción de semillas transgénicas más el glifosato, ¿sí? Después de Estados Unidos, que lo incorporó en el año 95, Argentina es el primer país, siguiendo a Estados Unidos, que incorpora esto sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de, digamos, de principio de precaución que se debería tener previo antes de liberar organismos genéticamente modificados en el ambiente. Entonces, ya les voy a mostrar un gráfico. Argentina es un gran megaproductor de soja, pero si nosotros hoy en día vamos a una radiografía de lo que es ese sistema agroalimentario argentino, ese sistema agrícola, y vemos quiénes son los dueños de las patentes, no hay ninguna empresa argentina. Y el 99% de las semillas industriales modificadas genéticamente que se usan en Argentina está oligopolizado por 4 o 5 megacorporaciones extranjeras. Es decir, ¿eso qué es lo que marca? Un mercado cautivo de semillas. Y se dicen, ¿pero qué pasa? ¿No tenemos laboratorios? ¿No tenemos facultades bioquímicas? ¿No tenemos investigadores de CONICET? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el Estado, si tenemos una comisión llamada la CONAVIA, la Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola, por qué el Estado permite que se aprueben patentes de megacorporaciones extranjeras? Bueno, ese es un interrogante que tenemos que formularle, digamos, a los consejos de rectores, que tenemos que preguntarle a los políticos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, ¿por qué si tenemos capital humano, tenemos organismos que financian la investigación, tenemos muchachos y chicas, investigadores que hacen doctorados, que se forman afuera, por qué a ver, casi el 80% del sistema agrícola argentino está oligopolizado con semillas patentadas por corporaciones extranjeras? ¿Sí? Hay una política de Estado que está fallando. Esto es clave entenderlo. Eso es lo que nos ha restado es soberanía. Yo voy a exponer y en todo eso después hacemos un espacio para preguntas, si les parece. Así las hacemos todas juntas. Es decir, eso lo que nos ha restado es soberanía, ¿sí? Que es la capacidad de toma de decisión autónoma que debería tener un país. Es decir, en distintos rubros. Es decir, cada vez vos perdés más soberanía. Ahora, este modelo, como les decía que les voy a mostrar una imagen, no tiene su origen en el año 96. En realidad, este sistema agroindustrial se retrotrae al periodo de la Guerra Fría, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, a ver si ustedes... ¿Llega a ver? ¿Se ve? Si alguien me puede decir que es... Está preguntando recién. Perfecto. Bien, gracias. Ahora se ve. Se ve, ahí se Bien. ve. Bueno, gracias. Entonces, de estas tres partes del sistema local, es decir, Argentina tiene una larga historia de participación, pero como les decía, a principios del siglo XX, la relación más fuerte que tiene Argentina, esto cuando se decía Argentina era el granero del mundo, bueno, eso es un gran mito, Argentina no era el granero del mundo. Argentina era un gran productor de cereales y de carne, pero todo su comercio estaba subordinado al circuito británico. Es decir, Argentina era un gran proveedor de cereales y de carnes a Inglaterra, ¿no? Es decir, esto es un tema que después se va a ir modificando, pero la clave que ustedes tienen que entender es que este
a grosso modo que hice es de una matriz, se podría decir, es la matriz de la Revolución Verde, que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este modelo agroindustrial que yo les mencionaba hace un momento tiene casi más de 70 años. ¿Sí? Es una matriz de producción que tiene su origen en el seno de una corporación, de una fundación privada norteamericana que se llama la Fundación Rockefeller, y que lo que buscaba era la capitalización de los activos agrícolas. Es decir, que el campo se deje de producir de forma orgánica, deje de trabajar con, digamos, los hombres y los animales de tiro y, digamos, atracción a sangre, y se empiezan a usar insumos industriales. Los Rockefeller eran uno de los máximos, digamos, una de las máximas corporaciones, no solo financieras, sino que propietarias de recursos hidrocarburíferos. Entonces, la idea de motorizar la producción agrícola, es decir, de tractorizarla, venía de la mano de lo que era vender más petróleo para la producción agrícola y al mismo tiempo vender insumos derivados de la industria petroquímica e hidrocarburífera, ¿no? Y se va a dar este proceso de expansión, primero en México, en el año 1943, todavía en plena guerra, pero ya después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todo a lo largo de la década del 50, década del 60, década del 70, se va a ir expandiendo. Cuando hoy hablamos nosotros de semillas transgénicas, como les mencionaba recién, en realidad el origen de estos son los primeros híbridos de semillas que se desarrollan en toda una red de, ya les voy a mostrar, de laboratorios. Esta Fundación Rockefeller es el CIMIT en México, que es el Centro Internacional de Maíz y Trigo, el Centro Internacional Mexicano de Investigación, que tenía como fin el reemplazo de las orgánicas por iban a ser método de empresas, ¿no? Nuestro INTA, nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, creado en el año 1956, se crea siguiendo este modelo del CIMIT de la Fundación Rockefeller. Primero, decía, en México, luego se va a reproducir en Colombia, pero se van a expandir a todo el mundo estos organismos. Hoy en día se nuclean bajo un gran conglomerado que también creó la Fundación Rockefeller, que se llama el CGR. Es un gran conglomerado de laboratorios de biotecnología aplicado a los vegetales. Pero decía, en este contexto, años 50, años 60, plena Guerra Fría, ustedes sabrán que la Guerra Fría es aquel periodo que se da entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, más o menos, se dice que la Guerra Mundial terminó en el 45, estamos hablando más o menos del año 47, 49, hasta que cae la Unión Soviética en el año 91, 90, 91. Bueno, todo ese periodo donde el bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, y por otro lado el bloque socialista con lo que era la Unión Soviética o Rusia a la cabeza, no hacen la guerra entre sí, pero pasan a competir por los países de que entonces llamaban el tercer mundo, ¿sí? Países semiperiféricos y periféricos del mundo, es decir, países que no estaban industrializados, y que algunos de ellos, como en el África subsahariana, todavía eran colonias europeas, ¿no? Es decir, ellos que van a apoyar las independencias de estos países, hay todo un proceso, incluso que no viene al caso mencionar, pero todas esas guerras de la época de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, todas las independencias de los países africanos en la década del 60, 70, las guerrillas, las contraguerrillas y demás, en realidad es todo un enfrentamiento que hacen los soviéticos contra los norteamericanos en el territorio de los países del tercer mundo, ¿sí? Para acaparar espacio, para crear nuevas zonas subordinadas y al mismo tiempo para denegarle el acceso al rival a ese lugar. Entonces, en este contexto, se crea estos consorcios para impulsar lo que es la industrialización de los sistemas agrícolas, ¿no?
El que se impulsa en toda América Latina es el LAD, el Latin American Agribusiness Development, creado por la Fundación Rockefeller, que lo que busca, como les decía, es reemplazar todo el sistema de producción orgánica, es decir, a mano, tracción a sangre, con semillas orgánicas, por parte de las personas en el lugar, con insumos naturales, por un modelo industrial. Es decir, donde antes un caballo, un animal de tiro, una persona trabajaba la tierra, ahora lo iba a hacer un tractor. Y antes, digamos, funcionaba con energía orgánica, es decir, con el cuerpo humano, ahora lo va a hacer con petróleo, con hidrocarburos. Si antes los fertilizantes eran abonos naturales, ahora se van a hacer con insumos industriales. Si antes esta economía no estaba capitalizada, van a aparecer los grandes bancos como el Chase Manhattan Bank para, digamos, financiar esta producción y al mismo tiempo entrar en un proceso de capitalización. Eh, digamos, cada vez más los circuitos de los que depende la producción agroalimentaria, la comercialización, aparecen estas empresas como Cargill, aparecen estas empresas de producción de alimentos terminados como Purina, Ralston Purina, como Herbert, United Fruit, es decir, es un gran salto para oligopolizar el mercado a nivel continental. ¿Sí? Básicamente, como les decía, la clave es reemplazar los modelos que tienen su origen en el neolítico, es decir, en la revolución neolítica de hace más de 8.000, 10.000 años, cuando los humanos domesticamos la agricultura, domesticamos, digamos, los animales para tener un sustento permanente, dejamos de ser nómades, dejamos de tener una vida itinerante y pasamos a sentarnos en un lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dominábamos las técnicas de proveernos de alimentos. Entonces, este proceso, como yo explico en la materia Historia y Sociología de la Alimentación, es lo que da el inicio a las civilizaciones tal como las conocemos, porque cuando nacen estos pequeños poblados que ahora tienen un sustento de alimentos, las primeras empalizadas, las primeras murallas, los primeros guerreros que van a cuidar esa comunidad frente a otra tribu que quiere rapiñar lo que tienen, empiezan los primeros escritos para registrar. La escritura nace como un registro contable para ver cuántos animales, cuántas ovejas o cabras se tenían, cuántas vasijas de cereales se habían cosechado. Nacen las religiones complejas, y bueno, y ahí es cuando se da inicio a todas las antiguas civilizaciones proto-babilónicas, egipcias, de la India, de la China y demás. Es decir, como yo siempre menciono, los humanos nos hacemos libres, o el primer acto, uno de los primeros actos de libertad del ser humano es cuando produce su propio alimento. ¿Sí? Este modelo de la Revolución Verde, impulsado por la Fundación Rockefeller y por todo este conglomerado de megacorporaciones industriales, metalmecánicas, la corporación Ford, eh, Cargill, DuPont, Dow, lo que buscan hacer es reemplazar esta matriz orgánica, histórica, por lo que son las matrices de alto gasto energético. Entonces decía, este gran salto que se da durante la Guerra Fría se replica en todos los países del tercer mundo. Ustedes ven cómo llega no solo a México, Colombia, sino también a Nigeria, en África, a la India, a Filipinas. Es decir, es como un gran salto para acaparar los recursos naturales de los países entonces llamados del tercer mundo. Hoy no se dice el tercer mundo, hoy Naciones Unidas dicen países en vías de desarrollo o países menos desarrollados. ¿Sí? Son eufemismos, o sea, palabras engañosas que se generan en estos grandes centros de las potencias centrales que tienen un ideal evolucionista. Para ellos, todos los que vivimos en estos países, nosotros por más que seamos descendientes de migrantes que vengan de Europa, para, digamos, estos centros, sobre todo en Estados Unidos, somos subdesarrollados.
¿sí? Es decir, se aplica, como decía, este ideal evolucionista de que hay algunos que se subieron al tren del progreso y otros como que quedamos rezagados, ¿sí? Por una suerte de especie de incapacidad congénita, como si tuviésemos una especie de subcondición, ¿no? Entonces aparecen estos organismos para ayudar al desarrollo, ¿eh? Este es un mapa de la época de la Guerra Fría donde para contener lo que ustedes tienen en el centro, que era la Unión Soviética, Juan, la discúlpame, OTAN, no se ve sí, el mapa. Si lo estás no sé el mapa. mostrando, no, me parece que no cambiaste de diapositiva. Ahora, ¿qué están viendo ahora? La presentación se ve. Yo veo la presentación, la primera. Ah, la primera. Bueno, a ver, denme un segundo, Sí, no hay problema. porque yo ya había avanzado. Ahí se ve el mapa. No. No, Dejaste de compartir. No ven un mapa. No. A ver, vamos a sí, hacer. no. Voy a intentar de vuelta. Bueno, Ahí vamos a intentar de vuelta. Puede ser que por el clima también esté funcionando medio el internet, sí, puede ser. o que sea una hora que está todo el mundo, sí, o que esté todo el mundo conectado. Eso pasa. Sí. A ver ahí. ¿Qué ven ahora? ¿Ven un mapa? A ver, ahí se está presentando. Díganme cuando aparezca algo. Sí, sí, ahí se ve un mapa. Bien, bueno. No, básicamente lo que estaba en este mapa, antes tenía otras imágenes. eh, bueno, acá me avisa muy amablemente Meet que estoy presentando para todo el mundo. Era la idea hace 20 minutos, pero bueno. Lo que ustedes ven es esta distribución de los distintos centros que hoy en día nuclea el CGR, lo que tiene ahí arriba, el Grupo Consultativo de Investigación Internacional de Agricultura, que fue en realidad creado por la Fundación Rockefeller cuando crea el CIMIT en 1943, ¿no? Es decir, en base a este modelo es que se crea el INTA, ¿no? Es decir, la idea es precisamente reemplazar toda la producción orgánica por estos modelos industriales. Entonces, la clave, como les decía, en este contexto de la Guerra Fría, que la alianza de la OTAN, creada en el año 49, busca contener estos países que vivían tanto en Europa como en la semiperiferia respecto a la Unión Soviética, es el gran salto hacia los recursos y hacia los sistemas agrícolas del tercer mundo. Acá es cuando nacen varias cosas, que yo ahora no voy a tener tiempo para mencionarlas a todas, pero por ejemplo, como decía recién, surge el concepto de tercer mundo, surge el concepto de el hambre en el mundo. El hambre, o el concepto de pobreza, la idea de pobreza está fuertemente influenciada por estos organismos de Naciones Unidas en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Es decir, que buscan medir la pobreza mundial. Para estos países, para estas potencias o estas agencias internacionales, todos los que no formamos parte de este primer mundo somos, en cierta forma, pobres. O, como plantean ellos, en vías de desarrollo. Entonces te dicen, bueno, ¿pero qué es el desarrollo? Bueno, el desarrollo vos no lo tenés porque naciste condenado en un país del tercer mundo. Entonces estás de por vida predeterminado a vivir en el subdesarrollo. En cambio, si vos aprendés ciertas recetas, como para poder salir de esa subcondición, quizás un día seas un desarrollado. Pero eso es algo que se plantea así como una suerte de maná que baja del paraíso, del primer mundo, para los salvajes que vivimos en la periferia, ¿sí? Mientras tanto, vienen estos planes de ayuda internacional. Por eso decía, entre todas las cosas que surgen en la Guerra Fría, surge también la ayuda alimentaria. Dicen, pero ¿cómo? ¿No es buena la ayuda alimentaria? ¿No hay países que padecen hambre?
claro, las emergencias alimentarias se dan en esas situaciones, pero cuando nosotros hacemos una radiografía de vuelta de lo que es ese circuito donde la FAO crea, junto con el Departamento de Estado norteamericano, una agencia especializada para la distribución de cereales, nos damos cuenta que esa agencia especializada en realidad está gestionada desde Washington y lo que busca hacer es todo el cereal sobrante, es decir, si hay una super cosecha en los Estados Unidos, en Canadá, ese stock que en un mercado podría tender a tirar abajo el precio de los alimentos, ¿qué hacen? Lo donan como partida alimentaria, es decir, gratis o como alimentos concesionados a pagar en muy largo plazo, a países pobres. Entonces vamos a suponer lo siguiente, que ustedes ahí están escuchando y ustedes, por caso, viven en un país como Somalia, que es un país de estos del tercer mundo, que tiene una producción de subsistencia de trigo, ¿sí? Entonces están ahí Luca, Florencia, son productores somalíes de trigo, de subsistencia. Entonces vamos a suponer que hay una sequía, ustedes siguen produciendo igual, tienen un pequeño excedente que lo venden en el mercado local, pero entonces yo llego con Naciones Unidas y digo, ustedes padecen hambre. Entonces yo les voy a regalar 10 millones de toneladas de trigo. ¿Sí? Entonces les inundo el mercado local de trigo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estoy haciendo es un gran dumping. ¿Sí? Les tiro abajo el precio del trigo local. Entonces Luca y Florencia, que producían trigo, quiebran. ¿Sí? Entran en la ruina. ¿Por qué? Porque ya nadie les compra a ustedes. Todos van a buscar el trigo concesionado gratis que reparte el gobierno con la ayuda de estas agencias norteamericanas o de Naciones Unidas. Al año siguiente, ustedes que están quebrados, ¿qué van a hacer? Ya no pueden producir más. Son dependientes de esas importaciones de cereales que hacen estos organismos. Entonces, como son un país pobre y no lo pueden comprar, ¿qué hacen? Piden un crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para comprar trigo. ¿Se entiende? Entonces es un circuito totalmente asimétrico que se va replicando en todos los países. ¿Sí? Que lo que busca no es la autonomía en la producción. Lo que busca es ganar mercados dependientes, ¿sí? Y correr la competencia. Y todos ustedes viven en el África subsahariana y se producen ustedes a los alimentos, y yo soy Cargill, yo soy Bunge, ¿a quién le compran ustedes? ¿Qué negocio? ¿Se entiende? Entonces, por eso, estas políticas que bajo la banderita de la fraternidad universal llegan a estos países y que sí tienen carencias, ¿no? Pero llegan de esta manera. Pero bueno, esto es una de las dinámicas, esto se explica en el libro, ¿no? Pero es una de las dinámicas que tiene una fuerte incidencia en el contexto de la Guerra Fría, incluso hoy en día. Entonces les decía, ustedes acá ven un pequeño un mapita de Argentina. Yo no lo veo, no sé los chicos. Ahí se ve. Ahí se ve, bueno, lo que se Sí. muestra es cómo Argentina, desde el año 96, cambia su modelo al modelo de lo que es la segunda revolución verde, que tiene que ver con el ampliar la escala productiva, ¿sí? Con una masiva tractorización y con un reemplazo de semillas orgánicas y semillas de las viejas híbridas por las semillas modificadas genéticamente. ¿Sí? Esto lo que genera es, al año 2016, la máxima extensión, creo que uno de los últimos periodos se llegó hasta 21 millones de hectáreas, pero la máxima extensión alcanzada en el año 2016 de 20 millones de hectáreas de producción de soja. Entonces se daba esta cuestión que yo les mencionaba, de que como tienen este cuadro que es de la Conavía, está en el libro, ¿no? Desde la primer semilla, desde el primer evento modificado genéticamente, la soja RR, la famosa de la patente, el evento 4032, creado por Nidera, que después lo compra Monsanto, hasta la actualidad van a ver ustedes, sobre todo soja, maíz y algodón, que son los principales transgénicos, vean quiénes son los dueños de las patentes, otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Nidera, Ciba-Geigy después se fusiona con Novartis y forman Syngenta, que era una de las mayores corporaciones de biotecnología de Europa. En realidad tenía sede en Suiza, pero eran capitales anglo-holandeses. Monsanto, ahí aparece Dow, Pioneer, Syngenta, ella aparece fusionada, Dow, Bayer, Pioneer, y así. Distintos tipos de maíz. La soja RR, aparece la RR2, ¿sí? Cuando recuerden el conflicto del campo. BASF, Pioneer, Syngenta, Dow. Ahí aparece Indear, pero ustedes saben que es mixto, no es totalmente 100% de capitales argentinos. Unoplant, que sí es una empresa argentina, 100% de capitales nacionales. De vuelta, Dow, Syngenta, Bayer, Syngenta, Monsanto. Ahí van viendo. Aparecen los nuevos productos de papa, de alfalfa. Es decir, esto llega hasta el 2019. En el libro, el periodo estudiado cierra en el 2016 por una cuestión de concentración que tiene que ver con que se da un proceso de megafusiones donde, por ejemplo, China compra dos grandes semilleros como Nidera y como Noble entre el año 2014 y 2016 y forma una gran comercializadora que es COFCO, que hoy en día es una de las principales exportadoras de Argentina junto con Cargill y Bunge. ¿Y qué es lo que hace también China? A ver, primero, ¿de qué se da cuenta China? China se da cuenta de que tiene una gran dependencia de todo este circuito internacional para la provisión de semillas, ¿sí? De alimentos. Entonces lo que busca hacer es diversificar esa dependencia. Entonces se expande, arrienda tierras en la África subsahariana, empieza este proceso de compra de semilleros, de grandes exportadoras, y en el año 2016 ofrece comprar Syngenta, esta mega corporación que les decía antes. Una cifra que nunca antes había realizado en compras internacionales, que era de 43.000 millones de dólares. Es a tal punto importante esta compra que se forma un comité de la OTAN para evaluar si le permitían a China que adquiera Syngenta, porque digamos, le estaban dando un activo estratégico, una de las máximas corporaciones que además producía transgénicos y tiene lo que se llaman las patentes GURT, que son las Genetic Use Restriction Technologies, las famosas semillas Terminator, que, como ustedes saben, son las nuevas semillas que no están del todo implementadas, que las prohibió la OMC, pero son semillas que cuando ustedes las siembran, cuando termina el ciclo y ustedes cosechan, esa nueva semilla que nace, no la pueden resembrar, porque es estéril. Está modificada genéticamente para que no crezca nada, ¿sí? Entonces, eso los obliga a que tengan que nuevamente ir a la megacorporación a comprar semillas, ¿sí? Los chinos se dieron cuenta de esto, ¿y qué dijeron? Construyeron poder, dijeron, vamos a comprar nosotros la fábrica de hacer semillas modificadas genéticamente y las patentes. Entonces compraron Syngenta. Después de un año, ese comité de la OTAN, en 2017, tuvieron que acceder a la venta porque China decía, escúcheme, ustedes no eran los del libre mercado, que se puede comprar, se puede vender, que el Estado no intervenía. ¿Cómo era la historia? Bueno, tuvieron que ceder, tuvieron un año dilatando, finalmente adquirieron. Hoy en día se llama ChemChina, ¿sí? Ya no se llama más Syngenta, se llama ChemChina. Y además, a ver, si yo antes podía acceder a la página de Syngenta y bajarme todos los reportes, los informes y demás, hoy en día es una caja negra, no se sabe nada qué hacen los chinos. Y que es doblemente afectado por esta cuestión. Pero lo que sí entendieron ellos es que todo este proceso, que ya estamos en una segunda, si se quiere, generación de transgénicos que controlan la expresión genética de la planta,
en realidad, si se proyecta a largo plazo, esto lo que representa es un gran poder que puede vulnerar ¿qué cosa? La capacidad de producción de alimentos de la humanidad. ¿Sí? Háganse ustedes esta composición de lugar. ¿Qué es la que hicieron los grandes estrategos chinos? El arroz, sobre todo el arroz que es de los cereales el de mayor consumo mundial. Creo que más de 4.000 millones de personas consumen arroz en el planeta. ¿Sí? Entonces decían, si una de estas corporaciones como Syngenta, que era dueña de la patente del Golden Rice, que es una de estas variantes que se esteriliza al ciclo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que los campesinos en la China, en Vietnam, no sé, en un país de estos, 300 millones de personas dependen de la provisión de este arroz para tener su cultivo de arroz cotidiano, ¿no? Y vamos a suponer que ni lo pagan, que la empresa se los regala porque hacen una cuestión humanitaria. Les voy a regalar todos los años todos los ciclos agrícolas que ustedes hagan el arroz. ¿Sí? Entonces, un ciclo, 2 ciclos, ustedes van reemplazando el arroz orgánico que tienen por este arroz transgénico, y un día yo les digo, no les regalo más o no les vendo más el arroz. ¿Sí? Es decir, es una capacidad de poner en jaque y de presionar. Imagínense, eso podría generar una hambruna masiva, un caos masivo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo entendió, a ver, la Fuerza Armada China lo entendieron, pero era un problema estratégico de seguridad nacional. Ellos dijeron, tenemos que producir nuestros propios alimentos. No podemos depender de nuestro enemigo, de los norteamericanos, para que nos vendan lo que vamos a comer. Entonces fueron y compraron la fábrica de hacer semillas y patentes. ¿Sí? Entonces, por eso digo, una de las conclusiones también del libro en este análisis es que mientras algunos países como Argentina fueron perdiendo posición y terminaron en un rol subordinado, donde ya no controla el comercio, no controla el precio, no controla las semillas, entregó las patentes, ¿sí? Tenés otros países que construyeron poder y tienen la infraestructura, tienen ferrocarriles, tienen una marina mercante, tienen los puertos, tienen la fábrica de semillas, tienen las patentes. Esto es clave, esto es clave. Y acá vuelvo, ¿por qué esto es clave para nosotros desde la universidad? Porque si ustedes me dicen que Argentina no tenía universidades, no tenía laboratorios, no tenía investigadores, y éramos Somalia, bueno, se puede entender el rol subordinado. La pregunta es, ¿por qué? Si tenemos una universidad del Estado, nacional, pública, tenemos chicos y chicas brillantes, investigadores brillantes, que se han formado afuera, han vuelto, pueden trabajar en laboratorios, podemos generar eventos, podemos generar patentes. ¿Por qué las patentes que usamos son extranjeras? ¿Se entiende? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos como universidad. Y esto ya escapa al libro y es un poco la lección o la enseñanza que quiero dejar para que pensemos, ¿no? China, un país que en 1991 su PBI, es decir, su Producto Bruto, era apenas el doble de la Argentina. Era, la riqueza de China en 1991 era 2 veces la Argentina. Era igual a la de Brasil. Hoy en día es el país que creo que superó en PBI a Estados Unidos. Más de 16 billones de dólares, millones de millones. Es decir, fue geométrico su crecimiento. Nosotros apenas creo que tenemos 5 veces más. Ellos hicieron como, sí, 64 veces más. Entonces, ¿por qué países que parten de bases no tan disímiles se generan estas brechas? No me queda ninguna duda que los científicos argentinos de los años 90 eran mejores que los científicos chinos. Es decir, los chinos fueron a comprar la ciencia, fueron a comprar el laboratorio con los investigadores, formaron, tienen sus propios investigadores que se están formando,
y fueron a comprarlo porque no lo tenían. Nosotros sí lo teníamos. Pero eso es uno de los grandes problemas de lo que es la gestión del conocimiento en Argentina. Y es muy importante esto, y lo reitero, lo de lo importante, lo subrayo, porque una universidad que va a formar gratis, pagada por la sociedad, los empleados mal pagos de las corporaciones, para que ellos después creen sus patentes y ganen millones, no es funcional, no cumple una función estratégica. ¿Sí? Si a eso nosotros le sumamos la mentalidad de decir, ¿a qué vas a la universidad? Y voy a la universidad para ver si pego un título y soy el mejor empleado del mes. ¿Cuál es la función? Eso degrada la universidad pública y por eso también proliferan muchas universidades privadas. Si la universidad pública y los que gobiernan el país no aprovechan el capital intelectual de la universidad pública para ponerla en vinculación con el sistema productivo, que sí existe, hay vinculaciones, pero es decir, no es total. Por lo menos en el caso que atañe a este trabajo que hoy estamos presentando, no se da así totalmente. ¿Sí? O se da apenas como una muestra, como una excepción, no se da integralmente. En lo que es el PBI de Argentina, el sistema agroalimentario, de lo que son las exportaciones, produce casi el 60, el 65%. ¿Sí? Entonces, y de todo ese gran sistema, lo que es el agroindustrial y la producción de oleaginosas es clave. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para demostrar que la política universitaria no queda únicamente en el aula, no queda únicamente en el claustro, sino que tiene que tender a buscar la articulación con los sectores de gobierno y el sector privado. Es decir, ninguna potencia, el sector público está peleado con el sector privado. Nosotros sí, parece como que hay un odio mutuo. Todas las potencias, no importa cuál, Estados Unidos, bueno, en China no hay capital privado, todo el Estado, un país comunista, pero Alemania, Francia, trabajan conjuntamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese capital que yo invierto, que la sociedad invierte en formar un profesional de la universidad, y termina trabajando por una de estas grandes megacorporaciones, se pierde. En cambio, si termina trabajando para una empresa, en todo caso nacional, que va a invertir esas patentes y el Estado va a aprobar la patente de esa empresa y el chacarero va a poder producir con una patente de libre acceso, supongamos, o con una semilla mucho más barata que la semilla internacional, estamos teniendo un círculo virtuoso. Entonces la universidad es parte del sistema de producción y de generación de riqueza. ¿Se entiende? Es una cosa completamente diferente. Pero bueno, esto es clave entenderlo. Lo digo como académico, es decir, la universidad que está en la Torre de Marfil, donde solamente entendemos esta cosa tipo Robinson, que uno va a la universidad para pegar el título y después ser Mr. Éxito, no alcanza. Porque así le vamos a dar de comer a las universidades privadas. ¿A título de qué después vamos a ir sosteniendo la universidad pública? ¿Sí? ¿Entiende? Entonces es clave entender que es el valor de todas las distintas instancias que componen a la sociedad. En esta apretada síntesis quería no solo exponer algunos de los ejes centrales del libro, esta idea de un poder estructural que se fue conformando, que es clave que entendamos cuáles son los márgenes de acción que se tienen para poder, digamos, producir, investigar y demás, sino también desde lo que es la universidad, tanto los que son docentes, investigadores, como estudiantes, que la Universidad Argentina da para mucho más de lo que es el rol mínimo en la cual la han situado. ¿Sí? La Universidad Argentina tiene una larga trayectoria de formar investigadores, premios Nobel, de referencia en todo el mundo. Pero, reitero, y es a título individual, no sirve.
el Mr. Éxito individual que va por el mundo no sirve. Tiene que ser, en todo caso, al servicio del desarrollo y el crecimiento nacional. ¿Eh? Pero bueno, muchas gracias. Y en todo caso, ahora podemos hacer alguna serie de preguntas, Florencia, que vos me habías comentado. Sí, yo tengo dos preguntas que hizo Florencia, una chica que está conectada, y también, no sé, alguien había querido hacer algunas preguntas hoy, cuando vos hablabas. Creo que Andrea me parece, ¿puede ser? Puede ser, Sí. sí. Yo, profesor, disculpe. Yo en Facebook veo grupos que bregan por la ley de semillas. Realmente yo no me interioricé sobre eso, pero creo que se refiere a lo que usted está diciendo por la lucha por las patentes. Sí, debería tener que ver con... Gente de Capitán Bermúdez, de pequeños pueblos que se reúnen y hacen como una feria de semillas. Ponen fotos y todo. Sí, hay mesas algunas que se llaman por la soberanía de las semillas y demás, Sí, pero digamos, sí. este tendría que ser un esfuerzo impulsado por el Estado, y en todo caso, a ver, uno no se puede negar tampoco de plano a los procesos tecnológicos. No es que nosotros, a ver, los europeos tienen una política de no aceptar los transgénicos. ¿Sí? Es decir, hay grandes corporaciones, Bayer, por ejemplo, ¿sí? Y en Alemania están los principales grupos más radicalizados en contra de la aplicación de los transgénicos en Europa, junto con Italia. Es decir, pero ellos le implementan sí en nuestros países, ¿no? Entonces, quizás, bueno, es una postura, decirle no a los transgénicos. Ahora, si vamos a tener transgénicos, la clave es decir, bueno, tengamos también transgénicos de patentes nacionales. Y que podamos elegir, o que pueda haber sectores, digamos, donde se cuide o haya, digamos, una zona de ecosistema donde no avance lo transgénico, porque lo transgénico es bastante expansivo por todo lo que es el uso de agroquímicos que queman y demás, zonas donde podamos resguardar parte del patrimonio fitogenético orgánico. ¿Sí? Eso sería ideal. La Argentina tiene la extensión como para poder hacerlo, pero no hagamos un desierto verde de todo transgénico. La soja es 99% transgénico lo que hacemos. ¿Sí? Entonces sí, esos esfuerzos tienden en esa línea, pero sin que sea una política de Estado, una política pública de Estado, y sin que haya un estímulo a los actores privados nacionales, no una corporación extranjera que tiene una sucursal en Argentina. No, a privados, vamos a suponer que ustedes forman una empresa argentina de biotecnología para semillas en Argentina. Bueno, que tengan la forma de tener un estímulo para que se produzca y que se utilice las patentes que ustedes tienen, o que sean de un acceso diferente. ¿Sí? Una de las primeras, si no me equivoco, la RR no solamente es compartida por Monsanto, sino que también el copropietario de la patente es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Es decir, el Estado va conjuntamente con el sector privado. ¿Se entiende? Entonces, y ni que hablar que en Estados Unidos los agricultores tienen subvenciones para producir. ¿Eh? Entonces, valoro muchísimo esos esfuerzos por rescatar el patrimonio genético, el germoplasma, pero ahora, si no es en gran escala, no es una política nacional y demás, no alteramos no alteramos la estructura, ¿se entiende? Muchas gracias. No, por favor. Florencia, sí. Estaba Ariel que quería preguntar algo Bueno, también. bueno. Juan José, bueno, gracias por la charla, excelente, la verdad que me encantó, Bueno, muy súper amable. fácil de entender y muy interesante. Surgen muchísimos interrogantes, por supuesto, ¿no? Me imagino que vos mismo debés plantear muchísimos interrogantes en el libro y bueno, estoy ansioso por leerlo cuando podamos. A mí me quedó algo ahí dando vueltas que digo, ¿cómo se logra hoy en día con este tipo de políticas a las que estamos acostumbrados a vivenciar día a día, ¿no? Tanto ya sea a nivel nacional como a nivel regional,
latinoamericano, ¿cómo se hace para realmente funcionar como una unidad? Así como vos dijiste, Europa funciona como una unidad, todo Europa funciona con una, o la gran mayoría, digamos, funciona con una, como una unidad, o un bloque, creo que usaste esa palabra. Acá veo que no veo, me cuesta ver ese hilo, esa unión entre los países, más allá de la palabra somos hermanos latinoamericanos, ¿no? O sea, pero más que eso, más allá de las palabras, no veo que haya realmente una comunidad, una comunión entre nosotros. Entonces, bueno, eso digo, hay algo, se ve algo, o sea, soy medio pesimista, ¿no? En el pensamiento, pero bueno. No, pesimista no, sos realista, porque es preferible ser realista y tener los pies en la tierra a creer en la fraternidad tercermundista. Claro. Es decir, muchos creíamos que 20 años atrás que China o la presencia china iba a venir para liberarnos del yugo anglo-norteamericano, ¿sí? Y lo que se reveló es que los chinos son mucho más draconianos y despiadados, si se quiere, que los norteamericanos, que están rapiñando el Atlántico Sur, están rapiñando nuestra fauna ictícola. Hacer un acuerdo como ahora se quiere hacer con los chinos por la producción en mega escala de cerdos va a tener daños ambientales nefastos en Argentina. Entonces, creo que estamos, y muchos países, ¿no?, muy atrapados por nuestras coyunturas domésticas, donde el objetivo es, el grupo gobernante, sea del partido que sea, tiene como gran política mantenerse en el poder, es decir, no puede proyectarse más allá en el tiempo. Entonces, es como que todo se reduce a la coyuntura, que no entrar en crisis económica, y si conseguimos un nuevo socio y hay que vender esto, bueno, más sí, hagamos esto. Claro, Y después claro. acomodamos lo ambiental, después acomodamos la patente, después, bueno, de última pedimos plata, el Fondo Monetario, es decir, quedamos muy atados en esa coyuntura. Y lo que hay que entender es que es muy interesante lo que vos planteás, cuáles son las distintas políticas de integración. Casualmente, ahora este acuerdo que íbamos a firmar con China para producir 100 millones de chanchos, lo patearon a noviembre. Se iba a aprobar esta semana y fue pateado a noviembre. Una de las excusas es la cuestión ambiental. Lo cierto en realidad es que hizo mucha presión Brasil y mucha presión Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué? Porque está viendo que está perdiendo influencia en la Argentina, ¿sí? Es decir, Argentina le fue abriendo las puertas a China y China está expandiéndose. ¿Y Brasil por qué? Porque Brasil ya le vende millones de chanchos a China. Entonces íbamos a hacer una competencia respecto a Brasil. Lo ambiental era una cosa, una bella palabra que esgrimieron para explicar por qué se pateó la pelota hacia adelante. Pero los países, Brasil en este caso, que es como el gran hermano acá del vecindario, tiene una política propia, ellos tienen una política nacional. Y en unos muy contados casos pueden tener una política de bloque. Yo lo viví por lo menos en Naciones Unidas, que en las reuniones del grupo latinoamericano, Brasil tenía una postura, o acordaba una postura, con Argentina y Colombia, que eran los tres de América del Sur que tenían más peso, y Perú, y después sola tenía una negociación aparte con la Unión Europea. Es decir, ellos siempre, los brasileños, hicieron su propio juego, en su propio beneficio. Recordemos lo que hicieron cuando los frigoríficos brasileros, Friboi y JCB, compraron el SWIFT y compraron varios frigoríficos de acá Argentina, la faena indiscriminada que hubo y el vaciamiento que se hizo de lo que eran las capacidades, ¿sí? Muchos de estos frigoríficos se terminaron transformando no en productoras de carne o en faenadoras de carne, sino en importadoras de carne de peor calidad del Brasil para vendérnosla a nosotros, ¿sí? Y ellos al mismo tiempo estaban mejorando el semen de los toros preñadores en Brasil para tener mejores razas de ganado y salir a competir contra nosotros, ¿sí? Es decir, ellos tienen otra política, ¿eh? O el caso de Uruguay, que ahora estamos en pelea con el Uruguay por si nosotros debemos, digamos, hacerle, digamos, el calado
al canal Magdalena para que los buques pasen, entren al Río de la Plata y de ahí al Paraná, puertos del Gran Rosario, por el canal Magdalena, que sería nuestro, o lo tienen que seguir haciendo por el canal que pasa frente a Montevideo, donde nosotros tenemos que pagar una alícuota más a los uruguayos. Entonces hay una puja ahí por a ver quién controla la boca del Río de la Plata. O el caso, por ejemplo, de esto que se propone de la hidrovía, que se propone Rosario como capital de la hidrovía, y demás. Bueno, pero ¿cuál es la función de esa? ¿Seguir exportando materia prima en bruto para cobrar las regalías por la venta al exterior? ¿O la función de la hidrovía es otra? Es decir, porque, ¿saben lo que a mí me da la impresión? Es como que el árbol nos tapa el bosque. Argentina era un país industrial 40 años atrás, y hoy en día estamos rogando para que nos dejen producir soja y exportar soja. ¿Sí? Es decir, hemos caído varios escalones. Entonces Argentina tiene que ser no solo agroindustrial, no tiene que ser ni el supermercado del mundo ni el granero del mundo. ¿Eh? Eso tendría que venir como algo más complementario. Estados Unidos es un gran productor de materias primas alimenticias, pero en su PBI no supera el 10%. ¿Por qué? Porque es un gran país industrializado, gran productor de servicios, de tecnología, es decir, son una potencia agroindustrial. Tienen a Cargill, Bunge, tienen a Continental, tienen a Monsanto, Dow, McDonald's, a ver, Mondelez, Kraft, pero es el 10% eso nomás. ¿Se entiende? Entonces, y nosotros estamos todos con que la agroindustria, no nos va a salvar la agroindustria únicamente, es importante, pero Argentina es un país que tiene capacidades como para otros tipos de crecimientos en otras áreas, ¿sí? Pero en este sentido, cuando se habla de la hidrovía, por ejemplo, también se dio una puja con Brasil y con Paraguay, porque Brasil, ¿qué está buscando? Sacar la producción del este de Bolivia y de Paraguay vía transversal, horizontal, hacia el puerto de Paranaguá, al Atlántico, cerca de la ciudad de Paraná, en Curitiba, el estado del Paraná. ¿Y nosotros qué queríamos? Que esa producción baje por los afluentes del Paraná, llegue a Puerto Rosario, de ahí al Río de la Plata. ¿Sí? Entonces, eso sí es geopolítica pura. ¿Sí? Eso es geopolítica pura, que hay que entenderlo desde el realismo. ¿Eh? Entonces, pero lo que yo siempre digo, quizás nuestros gobernantes carecen de esa visión geopolítica y lo único que tiene es una visión crematística, el agarrar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible. Es diferente, la geopolítica es más a largo plazo. ¿Se entiende? Pero es muy interesante tu pregunta. Yo lo que creo que en todo caso, antes de tener una integración con los países vecinos, tenemos que tener una potenciación de nuestros propios factores. ¿Sí? Porque si vos estás en una posición de debilidad, en una relación de cooperación vas a ser el socio menor o el socio débil, y vas a tener una posición subordinada. Entonces la clave es repotenciar parte de nuestros factores. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos una marina mercante? ¿Cuántos buques de bandera cruzan por el Paraná? ¿Se entiende? No tenemos marina mercante. Puertos propios, acopios. A ver, no queda solamente en las patentes. Yo hice bastante hincapié en la charla de hoy en las patentes, porque estamos hablando en el contexto de la Facultad de Bioquímicas. Pero por eso decía, es una cuestión integral esta. Ferrocarriles, vamos a seguir transportando los cereales en algo tan vetusto como los camiones que saturan las autopistas, contaminan. ¿Por qué no podemos tener un sistema de ferrocarril? ¿Sí? Por eso, cuando estamos hablando de esto, hablamos en un sentido general. La perspectiva, esta geopolítica, debería ser general en otros términos. Profe, Buenísimo. ¿Quieren hola, hacer otra? Sí. me gustó mucho la presentación, yo soy una de tus alumnas y te quería preguntar, Bueno, gracias. ¿para vos es posible que podamos en algún momento
de hacer todas las cosas que decís, que progrese en algún momento todas estas cosas, porque la verdad que la esperanza, ahora después me falta mucho saber, informarme y leer el libro y todo, pero ¿hay esperanza en Argentina para todo lo que esperamos, digamos? No quería sonar pesimista yo, lamento si soné pesimista. Como le decía un poco recién a él, este, es preferible ser realistas y no creernos que vivimos en una burbuja multicolor. Porque a partir de ese diagnóstico, es decir, pues si nosotros nos engañamos, es decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Con qué salimos a andar? ¿Eh? ¿Con qué salimos? Y decir, mira, te falta una pierna, tenés un órgano enfermo, no podés ver, necesitas ayuda. Bueno, entonces ahí nos replanteamos qué tipo de camino hacemos. Ahora, si te crees que sos Usain Bolt y que haces en 8 segundos los 100 metros, estás viviendo en una mentira, ¿sí? Entonces, bueno, precisamente hay que hacer, como digo, esta radiografía de la infraestructura, del sistema económico, del sistema agroindustrial, del sistema, la universidad. Por eso yo hablaba recién muy bien de la universidad, yo hablé muy bien de la universidad, y eso es importante. En eso fui optimista. Tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenas universidades. No hay universidades públicas en América Latina como las de Argentina, no hay. Yo he estado en Oslo, he estado en Utrecht, y nuestras universidades públicas, cuando quieren, pueden tener un nivel igual o superior. Y si hacemos las cosas bien, si entramos en estupideces, en demagogia, no. Pero podemos tener muy buenos profesionales y mejores de los que tenemos aún, como tuvimos en la década del 60, década del 70. Pero creo que la clave de todo, Sofía me preguntaba, ¿no? Es el rumbo, el norte. Creo que nos falta un norte como país. Esto ya es un tema que excede, por supuesto, al libro, nos excede a nosotros como miembros de una comunidad universitaria. Nos falta un rumbo, un norte, donde no venga un partido y modifique lo del anterior y después gane otro partido y modifique todo y sea toda una pugna permanente, una demonización, porque los que estaban antes son los culpables como estamos ahora, y los que están ahora van a ser los culpables el día de mañana. Entonces, ¿qué han hecho los brasileros? Ellos tienen un norte, una estrategia, y el partido gobernante, sea de la extracción política que sea, no modifica ese curso. Todos se atienen a esa política estratégica. Lo mismo hacen en Chile. En Chile puede gobernar un sector más demócrata, un sector más, como dicen ellos, más de derecha o más neoliberal, pero cambia en lo cosmético. Lo clave no se altera. Y ese es el tema. Yo no te puedo responder a tu pregunta porque me excede, es decir, eso sería una buena pregunta para hacerle a los políticos, por ejemplo. Claro. Es decir, a los responsables que nosotros le delegamos nuestra representación para que a todos los políticos, no estoy hablando de política partidaria. Seguro, aparte que, como dijiste, la educación es excelente, pero también tiene que estar acompañada de un montón de factores que también nos exceden a nuestro conocimiento en un montón de cosas. Bueno, y te hago, sí. Sí, decime. Y te hago una última pregunta. Por ejemplo, que nosotros nos estamos formando para ser licenciados. Por ejemplo, que hagamos algo, ponemos una empresa de algo que sea muy importante en el futuro, que solucione no sé qué. Si la harías vos, ¿invertirías en Argentina? ¿Apostarías a que... Pregunta difícil. Y sí, pero me gustaría saber tu opinión. Depende de qué. Si fuese un laboratorio, yo creo que sí. Si fuese un laboratorio, yo creo que sí. Si fuese una empresa relacionada con lo que estamos estudiando, lo que estudian ustedes en la facultad, por supuesto que sí. Eso creo que tiene mucho futuro.
entiendo que hay condiciones estructurales que tienen que modificarse en el país. ¿Sí? Porque de hecho la realidad, para ser realista, están cerrando pymes todos los días de este contexto, por condiciones anteriores de este contexto y demás. ¿Sí? Argentina no se presenta como el país más indicado para hacer una inversión hoy en día. Eso es algo que tiene que cambiar el país. Pero en lo que nos atañe a nosotros, eso ya tendríamos que hablarlo con, no sé, con economistas, con un foro de empresarios. Bien. Yo te puedo responder como docente. Mi sugerencia como docente es que vos te sigas formando y que precisamente aproveches esta tendencia de, digamos, de apertura hacia otros conocimientos que te sacan de lo que es el microscopio. ¿Sí? Es decir, que vos puedas poner los pies en la tierra para saber qué profesional vas a ser, con qué instituciones vas a contar, dónde vas a poder trabajar, quiénes son los dueños de las patentes, de los insumos, de las drogas, del instrumental. Es decir, eso es muy importante, porque eso te da el mapa del mundo que vos vas a salir a ejercer como profesional. Eso es una tarea que te la tienen que incentivar los docentes. Seguro. Es decir, Muchísimas gracias, ahí un profe. poco de nada, Sofía. Ahí un poco la universidad tendría que dar un paso más. Para eso están las secretarías de extensión, que deberían tener un poco... esa es una tarea que, digamos, que la única salida no sea para un estudiante Ezeiza. ¿Sí? Es decir, únicamente para formarte afuera, profesionalizarte y volver, y en todo caso, después de hacer esa experiencia en el exterior, capitalizarla acá. Es decir, bueno, tenemos una persona que está trabajando acá y lo capitalizamos, ¿no? Pero hay Sí. otras condiciones que exige la universidad. La universidad no va a cambiar no va a arreglar el pecado del mundo. No nos podemos cargar nosotros con una cruz a decir qué padecimiento el país. Bueno, a ver, vayamos por lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. De nada, ¿alguna otra pregunta? Sí, Florencia nos había preguntado cuando hicimos el formulario sobre el auge del veganismo y cómo impactaría todo esto a nivel sociológico. Bueno, eso tiene que ver con ciertos cambios y modas recientes. Yo no soy nutricionista, ustedes saben, y quizás alguien de esa rama del conocimiento les podría dar mejores detalles. Lo que entiendo es que, tal como vemos en la historia de la alimentación, nosotros pegamos, o sea, como especie, pegamos nuestro mayor salto evolutivo cuando empezamos a ingerir ácidos grasos, ¿sí? Proteína animal. Es decir, cuando los primeros homínidos que iban, digamos, en movimientos así itinerantes, procurando el alimento, empiezan a comer carroña, animales y demás, pegan un salto en lo que es el desarrollo neuronal que no lo tienen las otras especies. Y hay otro hecho determinante, que es que el gran salto reciente, que es lo que vemos en la materia Historia y Sociología de la Alimentación, se llama lo que dice este premio Nobel de Economía William Vogel, la evolución tecnofisiológica que se da entre fines del siglo XIX, mediados, principios del siglo XX, que implica un salto cualitativo en la calidad de vida en los países más avanzados de la época, que también llega a Argentina, se traduce en digamos, se triplica la esperanza de vida, cambia el índice de masa corporal, aumenta la estatura y se disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas, gracias a qué? A una mejora en la alimentación y particularmente a una alimentación proteica. ¿Sí? Es decir, el gran salto que disminuye la mortalidad infantil, que predispone mejor todo el organismo a ciertas enfermedades infecciosas, es una mejora en la nutrición y la alimentación, lo cual es el motor central del sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, eso que es clave, tiene como, si se quiere, nave insignia
a las proteínas, ¿sí? Carne vacuna, huevos y demás. Y acompañado, sí, de frutas, verduras y demás. Pero vos no podés reemplazar las proteínas únicamente con estos alimentos en base de vegetales. Esto es una moda que se está imponiendo, es algo mucho más complejo, no vamos a tener tiempo de explicarlo, pero es una moda que se le está imponiendo a algunos países que son grandes productores de carne, precisamente ¿por quién? Por grandes potencias productoras de carne, es decir, para sacar de juego a los que producen carne y son una competencia. De hecho, volvemos al ejemplo de China. ¿Qué es lo que viene haciendo China en las últimas 3 décadas? Sus nuevas clases medias. Ustedes piensan que entre 1990 y hoy, estos casi 30 años, más de 300 millones de chinos pasaron a formar parte de la clase media. Es decir, casi toda la población de Estados Unidos, que antes vivían en el campo, comían arroz, andaban en bicicleta, comían raíces, bueno, sus hijos hoy en día viven en ciudades, usan electricidad, tienen auto y comen carne. Bueno, estos nuevos chinos, que ahora son de clase media, que estudian, son los que ustedes ven que viajan, que estudian en el exterior y demás, son más altos, tienen otra esperanza de vida, tienen otra capacidad neuronal y de estudio, es decir, pero un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque los chinos entendieron que quieren ser potencia, y no pueden ser potencia con una población campesina que vive en base a una alimentación de subsistencia, comiendo raíces, cereales, midiendo 1,50 m y muriendo a los 40 años como esperanza de vida. ¿Se entiende? Con una mortalidad infantil terrible en los menores de 5 años. Entonces, están en este pleno salto tecnofisiológico que diría Fogel. Vean a los coreanos. ¿Vieron que los coreanos, incluso a coreanos que vienen a Argentina, son más altos? Bueno, ellos porque desde después de la guerra de Corea, en la década del 60 incorporaron los coreanos del sur las inversiones de empresas japonesas, norteamericanas, australianas, en lo que fue esa, es decir, demostrar una opulencia frente a los coreanos del norte, de los chinos, cambiaron su dieta, empezaron a ingerir mayor cantidad de proteína. Entonces, bueno, hoy el promedio de estatura pasa el 1,75 m, hay coreanos de 1,80 m, pasaron los 70 años de esperanza de vida, son más resistentes a un montón de enfermedades infecciosas y demás. Así que ojo con las modas, ¿sí? Ojo con esas modas alimentarias, y que hay también mucho chanta al respecto, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema que tendrían que hablar ustedes con alguien que trabaje la fisiología de los alimentos y demás. Muchas gracias, profe. Sí, yo hice la materia con usted y me acordaba un poco el criterio, digamos, cómo lo pensaba. Entonces quería saber qué opinaba de esta nueva tendencia, que ahora creo que está en auge completamente. Y creo que por las personas que conozco que consumen eso y cosas que he estado leyendo, también son personas que eligen mucho todo lo que es orgánico. O sea, vuelven a elegir productos orgánicos. No estaría Entonces, mal. En realidad, todos nosotros deberíamos ser orgánicos. No estaría mal eso. No, o sea, relacionado Pero, por ejemplo, a la charla, eso sí creo que es como la parte positiva de esta nueva tendencia y moda. Pero creo que no es, como muchas cosas, no está comprobado que sea bueno para la salud suprimir completamente la proteína, no. digamos. Y menos en chiquitos en edad de crecimiento. O sea, precisamente si vos querés si vos tenés un hijo, o tenés un hermanito, lo que sea, y está en etapa de crecimiento, es fundamental la proteína. Tanto el desarrollo neuronal es fundamental. Pero respecto al orgánico, sí, primero habría que ver si realmente es orgánico y fue criado, ese producto fue creado, producido sin aditivos, sin químicos, que puede ser orgánico y lo fumigaron, entonces estamos casi que en lo mismo. Pero sí, todos deberíamos comer orgánico, es clave para la salud, ¿no? Pero ya reemplazar lo otro y hacerse vegetariano no va como especie, no somos una especie vegetariana. Es decir, por más que vos quieras, es decir, yo quiero dedicarme a comer papel, ¿está bien? Es decir, tu edificio fisiológico no está hecho para que comas papel, ni únicamente celulosa.
¿entiendes? Es decir, la salud es una cuestión fisiológica, es biológico. Estamos determinados así, es así. Sí, sí, yo recuerdo los libros que hemos tenido que leer en la materia, que o sea, a mí me fascinaron, pero te encontrás con que ellos tienen toda su teoría para refutarte y para Bueno, está justamente bien. seguir con su línea de pensamiento. Entonces es difícil ponerse de acuerdo o Está hacerles bien. entender ciertas cosas. No te gastes, porque hoy en No, día en Argentina está mucho esto de cualquier opina cualquier cosa, así que no te hagas problema. pero bueno, Let it be. recordaba como lo integral, digamos, que la materia te daba, ese panorama como de poder integrar y verle la parte más macro, y más que nada quería saber eso, o sea, ¿dónde ubicaría esta nueva tendencia? O sea, si de verdad es tan buena como, o sea, porque se vende como que supuestamente es lo mejor para la salud por cómo hemos estado comiendo todo este tiempo. No. Pero creo que Por ahí, es como irse al otro extremo. hay otra realidad también. La salud depende de un sistema complejo, es decir, si vos vivís encerrada en una caja de cemento, salís a la calle y te fumiga un colectivo porque querés ir en bicicleta hasta la facultad y tu alimentación es orgánica, estamos en la misma. Es decir, tiene que estar, la salud tiene que estar acompañada de un gran conjunto de factores que no lo hace únicamente un tipo de alimento. Y más allá del debate que se pueda tener con distintas posturas. Es decir, una vida saludable depende de muchos factores. Es decir, vos podés, si tienes una vida totalmente sedentaria, sentada horas, sin moverte, sin gastar, sin tener un gasto de calorías, y lo único que ingerís es vegetales, no es saludable. Entonces, tiene que haber un montón de cosas que acompañan. No tenés que tener contaminación ambiental, contaminación auditiva, es decir, hay una gran diversidad de factores. Presiones psicológicas, violencia psicológica. Es decir, es complejo hoy en día en nuestras grandes urbes tener una vida sana. Pero eso ya nos escapa al tema. Pero es muy interesante la pregunta. No sé, Bien, Florencia, de nada pregunta, si no ya redondeamos. No, no teníamos ninguna otra pregunta. Bueno, les agradezco entonces, y no sé cómo proseguimos. No, bueno, te agradecemos y esperamos podamos vernos pronto en otra charla para seguir informándonos sobre, bueno, sobre todo lo que estuviste hablando, que me pareció muy interesante a todos, me parece. Bueno, les agradezco. Sí, esperemos que la próxima sea en vivo. Así, esperemos que sí. O al menos manteniendo Muchas la gracias. Un distancia gusto. social, porque no hay ninguna nube de Antrax volando, así que tranquilamente con una distancia social podríamos reunirnos, pero bueno, es así. Que terminen muy bien el día, muchas gracias. Gracias. Muchas Les gracias. agradezco la asistencia. Que les vaya bien. Chao. Bueno, adiós. Gracias, Florencia. Adiós. Gracias Mariana, no te había visto que estabas en la audiencia, muy amable. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Ahí hay algunos saludos para vos, Juan, ya se puede crear. Sí. Bueno, chau chicos, nos vemos. Que anden bien. Chao, chiques.